Los saludo en el amor del Señor. Amén. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra, su palabra una vez más. Amén. Y especialmente aquí con una comunidad tan querida, tan especial, por lo menos para mí. Amén. Y traigo también los saludos de nuestra iglesia, de Iglesia 1, la avanzada que está en el centro de Santiago. Y también la gratitud por el apoyo que esta iglesia ha estado brindando consistentemente durante los últimos años y viviendo etapas muy peculiares. Aquí de ustedes que estuvieron desde los inicios de esta iglesia saben que una plantación es compleja y se enfrentan dificultades y todo es muy lindo el primer y segundo año, pero el tercero las cosas dejan de ser tan románticas. Así que no me había dado cuenta que estaba tan metido en las cosas de mi iglesia que realmente yo llego aquí y veo un montón de personas y digo, oh, se me había olvidado que existían los hermanos. Soy sincero, lo siento, pero muy metido en muchas cosas y resolviendo asuntos, resolviendo problemáticas, lidiando con conflictos que solamente nos muestran que la iglesia del Señor, esta maravillosa comunidad que por gracia ha sido escogida y que el Señor nos permite ser usados por Él y para su gloria. Así que les pido que oren por nuestra iglesia, ¿sí? No se imaginen nada grave en todo caso, simplemente que día a día están surgiendo nuevos problemas, nuevas cosas y también la comunidad va creciendo, así que también son buenos problemas, son problemas buenos, ¿cierto? Que vienen como consecuencia del crecimiento también. Los invito entonces, hermanos, a que mantengamos la Biblia ahí, abierta en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y el pastor Alejandro me puso en aprieto porque siempre yo le he tenido un profundo respeto al Evangelio de Juan, un respeto como el que se le tiene a una playa que tiene un oleaje peligroso, ¿sí? Ese tipo de respeto, o sea, ya es casi un miedo, ¿sí? Realmente el Evangelio de Juan es un evangelio muy complejo. Nosotros tendemos a aconsejar a los recién convertidos que lean Juan, ¿sí? Sí. Y Juan tiene esa cosa maravillosa de que un bebé puede nadar en su orilla y entretenerse, pero si entra un adulto se ahoga. Muy curioso eso. Y así era por lo menos como lo describía uno de mis profesores de griego en el seminario, describía con estas exactas palabras el Evangelio de Juan. Un poco haciendo ver de que a medida que uno comienza a conectar con el resto de la Escritura y empieza a ver las constantes referencias que hay al resto de la Biblia en el Evangelio de Juan, uno se da cuenta de que el Evangelio de Juan es bastante complejo y tiene una profundidad casi inagotable, podríamos decir. Así que aquí en Juan, en el capítulo 2 de Juan, nosotros nos encontramos con ya el inicio de las primeras apariciones públicas de Jesús en su ministerio, ¿sí? Es el inicio y Jesús está apareciendo por primera vez. Sabemos de que ya Juan el Bautista había hecho un anuncio, Juan el Bautista había hablado acerca de él también. Juan el Bautista había anunciado claramente que él es el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero aún no habíamos visto en acción a Jesús en el Evangelio de Juan hasta esta parte. Y aquí nosotros vemos a Jesús en acción ya iniciando su ministerio. Él ya escogió a sus primeros discípulos y habiéndolos escogido entonces, ellos reciben esta maravillosa invitación. La invitación a una boda, ¿sí? No sé si a ustedes les gustan las invitaciones a las bodas. A mí me gustan si es de gente que uno conoce, ¿sí? A veces uno es invitado a bodas de gente que no conoce mucho, entonces es como un poco incómodo, ¿cierto? Pero hay que ir, porque hay que cumplir, hay que acompañar al marido. ¿No tenemos que acompañar al marido alguna? ¿O acompañar a la esposa? ¿Sí? ¿A la boda de alguien que no conocen? Okay, qué situación incómoda, ¿cierto? No vaya a la hora de irse. Pero no es el caso aquí. Aquí claramente es el caso de alguien que Jesús conoce y su familia conoce, porque María está también invitada. Entonces debe haber sido tal vez alguien con quien se criaron juntos, por ejemplo. Tal vez un amigo del barrio, ¿sí? O alguien cercano a la familia, o de la misma familia, tal vez extendida, que se casaba ese día. Así que era tal la cercanía que no solamente invitan, está ahí María invitada con los hermanos de Jesús, sino que también está el mismo Jesús, y a Jesús le dijeron, puedes venir con tus discípulos, ¿sí? Es interesante eso. Recordemos que en ese tiempo, de hecho, los que se dedicaban al oficio de ser rabíes o de ser maestros de la palabra, como en el caso de Jesús, que había iniciado su ministerio en eso,
era un ministerio reconocido. Las personas reconocían que era un oficio, y este oficio se ejercía con discípulos que vivían con uno, ¿sí? Vivían con el maestro. Así que la gente sabía de que obviamente pasaba a ser una especie de familia o parte de la familia del invitado si el invitado era un maestro. Así que también hay un poco eso, pero también eso nos muestra la confianza y el cariño y alguien muy probablemente cercano. Entonces ahí nosotros vemos el contraste, porque este es otro tipo de bodas, ¿sí? Esas bodas donde uno está con gente que uno quiere, gente que uno está ahí y uno se emociona porque a lo mejor se acuerda cómo se conocieron, ¿sí? Y uno está ahí, uno está contento, quiere compartir porque quiere compartir esa alegría. Jesús está allí justamente con ese propósito de ir a una fiesta y pasarlo bien. Esto es muy interesante que nosotros lo tengamos en consideración. El Evangelio de Juan no nos da a entender, de hecho nos da a entender todo lo contrario, de que Jesús hubiera ido hasta la boda porque él sabía que allí iba a empezar sus primeras señales o porque él tenía planificado hacer sus primeras señales. El Evangelio de Juan nos da a entender que de una manera sin duda alguna misteriosa, pero Jesús va a la fiesta para acompañar a sus amigos, para pasarlo bien, para entretenerse, que es lo que uno va a una fiesta, ¿sí? Y mientras estaba allí, de alguna manera pareciera como que su mamá lo pone en apuros, como suelen hacer las mamás, ¿sí? Especialmente algunas. Así que nosotros vemos que, unas más que otras, digamos, eso quiero decir. Por si no se entendió lo que quise decir. Después le van a estar haciendo preguntas a mi mamá. ¿A qué lo obligaste? Lo interesante es que aquí es la primera, dice, fíjense el versículo 11. Esta es la primera de sus señales. Y aparece una palabra súper importante, señales. Y es una palabra que para nosotros nos va a ayudar a entender, yo creo que bastante este texto. ¿Qué son las señales? Las señales no son simples milagros, no son simples actos milagrosos. Actos milagrosos existen en muchos lugares. Actos milagrosos incluso existen en religiones falsas. Hay brujería y hechicería que hacen actos milagrosos. Así que no porque hay un acto milagroso usted va tras ese lugar. Sería una necedad de su parte. Un acto milagroso tiene que apuntar a algo. Y tiene que apuntar a alguien. A Dios y a su gloria. Y en ese sentido, un acto milagroso pasa a ser una señal cuando nos está transmitiendo una idea. Cuando nos está apuntando hacia Cristo, cuando nos está apuntando hacia Dios, cuando nos está apuntando hacia la gloria y el poder de Dios, y no hacia poderes humanos. Cada vez que con un milagro, un hombre, un pastor o pseudoapóstol es glorificado, allí no está Dios. Ese milagro no es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice Jesús claramente en el mismo Evangelio de Juan, viene con una misión: glorificar a Cristo. Entonces, cuando el que es glorificado es un hombre, un ministerio humano, ahí no está el Espíritu Santo. No me importa el milagro. No me importa lo maravilloso que haya sido el milagro. Satanás también tiene poder para hacerlo. Amén. Y eso no significa que eso viene de Dios, obviamente. Así que estos no son meros milagros, son señales las que Jesús hace. O sea, apuntan hacia Dios y a su gloria, pero además hacen una segunda cosa: nos enseñan verdades espirituales. Eso es súper interesante. De alguna manera, los milagros que Jesús hace, o las señales, tienen la característica muy interesante de ser una especie de símbolos, o están cargados de símbolos, que nos enseñan verdades espirituales. El Evangelio de Juan muestra varias de esas señales. Por ejemplo, el milagro de cuando Jesús revive a Lázaro, que había muerto. Es una señal que busca enseñar cómo nosotros nacemos de nuevo. Es muy interesante notar eso. Y así cada una de las señales. Cuando también da vista a un ciego, es una señal con la cual Jesús está apuntando a otra cosa. Es un símbolo, un signo. Nos está mostrando qué es lo que ocurre con nuestra vida cuando espiritualmente nuestros ojos son abiertos para ver la verdad, para conocer el Evangelio y entregarnos de corazón a Cristo. Aquí también la transformación del agua en vino es una señal, porque glorifica a Dios y tiene una enseñanza espiritual. Jesús hacía señales.
Son hechos históricos, reales, concretos, ocurrieron verdaderamente y los testigos están relatando los hechos que vieron. Sin embargo, además de ser hechos que ocurrieron verdaderamente, son hechos con una significación simbólica. Y aquí nosotros tenemos la primera de las señales y un siguiente episodio donde también Jesús muestra su carácter y quién es Él. Juan aquí en esta primera parte del Evangelio quiere mostrarnos quién es Jesús. Quiere aclararnos, como hacen los otros evangelios también un poco. Primero quiere decir quién es Jesús, que lo podamos conocer, ¿sí? Así que vamos a ver primero la señal, la primera señal, que es la boda de Caná, ¿sí? Yo no sé si hay alguna especie de mensaje subliminal de parte del pastor Alejandro que me pasó este milagro a mí. Espero que no. Pero dice así, del 1 al 12. Para que lo volvamos a leer y lo tengamos fresco aquí en la memoria. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, muy interesante, nosotros no estamos acostumbrados a pensar que en una historia de Jesús aparece vino. Entonces muchos leyeron, y cuando él vino, el vino se acabó. La madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra. Y fíjese lo interesante, el uso que estas tinajas tenían, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. En este primer episodio, en esta primera relato de los dos que vemos hoy día, nosotros tenemos que notar que hay una enseñanza muy importante que nos enseña, que se nos muestra en este texto. Pero antes hay algo que es necesario aclarar, ¿sí? No porque el texto sea confuso, sino por la cantidad de malas interpretaciones que se han hecho de este texto. Hay personas que dicen que de alguna manera aquí María está cumpliendo una especie de función mediadora, porque ella viene y le pide a Jesús que haga un milagro. Por lo tanto, podemos nosotros pedirle a María para que María le pida a Jesús, ¿sí? Entonces, esta lógica un tanto burocrática que las personas tienen sobre cómo funciona el mundo espiritual, cometen varios errores, que no viene al caso tal vez puntualizarlos todos ahora. Pero uno de ellos, y el primero de ellos ciertamente, pensar que María cumpliría cualquier tipo de función mediadora o cualquier tipo de función intercesora. María no tiene ningún tipo de función intercesora, no bíblicamente. Bíblicamente María fue una mujer del Señor que amó a Dios, que sirvió al Señor, como lo hizo David, como lo hizo Moisés, como lo hizo Daniel, como lo hizo Ruth, como lo hizo Esther. Amó al Señor y es un ejemplo de amor y obediencia. Es una mujer pecadora, como ella misma lo dice. Lucas capítulo 2. Ella canta al Señor y dice, alabo al Señor mi Salvador. Solo necesitan un Salvador los pecadores. María se reconoce pecadora y alaba a Dios porque reconoce que Dios es su Salvador. Entonces, ¿qué ocurre con los pecadores salvados por gracia? Incluso ejemplos de fe, como el caso de María. Mueren y están en la presencia del Señor y no están ni ahí ni con nuestras oraciones ni nuestras intercesiones, porque no necesitan estarlo, porque Dios no tiene un aparato burocrático estatal en el cielo. Dios escucha directamente cada una de nuestras oraciones. Amén. Así que todo tipo de interpretación que vaya por ahí está totalmente equivocado. No hay fundamento bíblico y tú negarías más de la mitad de la Biblia si afirmaras algo como eso. Pero además está el hecho de que María no le pide a Jesús que haga el milagro. María le muestra que hay un problema. Y María suele hacer algo que es muy común en la cultura judía y especialmente en el siglo I. Y hasta el día de hoy en muchas familias así. Se acerca al primogénito.
a decirle, ¿sabes qué? Hay un problema, ¿tú podrías ayudarlo a resolver? No sé que usted es hermano mayor aquí en su familia, pero muy probablemente les tocó ser los que resuelven problemas en la casa, ¿sí? Entonces la mamá siempre se acerca al primogénito. Maravilloso no haber sido primogénito de mi parte, ¿sí? Algunos de ustedes que conocen a mi hermano mayor saben lo traumático que eso puede ser. Entonces, si nosotros vemos, efectivamente María hace algo que es natural, se acerca a su primogénito y le dice, hay un problema, hijo. Conocía a los novios, María y Jesús también, probablemente se conocen de niños, como le decía. Está con un problema, ¿tú podrías ayudarle a resolver? Pero de alguna manera también, al parecer María con lo que le dice, eso por la respuesta que Jesús le da, María también le está dando a entender a Jesús otra cosa, no simplemente un primogénito cualquiera, sino que ella sabe quién es Jesús. El ángel se le apareció, le dijo que iba a quedar embarazada, ¿cierto? Milagrosamente. Ella sabe que ella no tuvo en su vientre a un niño cualquiera. Así que ella viene y se le acerca a Jesús también en ese sentido. Le dice, y yo creo que tú algo puedes resolver aquí. Pero muy probablemente María no tenía idea que Jesús iba a resolverlo de esta manera. Nada del texto da a entender que María supiera lo que Jesús iba a hacer. Simplemente ella conversa con él y le pide un favor. Y Jesús lo primero que hace es hacerle, como decimos nosotros en chileno, ¿cierto? Hacerle una parada de carro a su mamá. Le dice a ella en primer lugar que él ya no está bajo su tutela. Él empezó su ministerio y ahora él no tiene ninguna obligación de obedecerla como un hijo obedece cuando está bajo el techo de sus padres. Él ahora ya está emancipado, tiene su propio ministerio, tiene su propia vida y no tiene obligación alguna de andarle haciendo caso a las pequeñas minucias que su mamá le dice. Así que primero, él la pone en su lugar. Y es tan así que no hay autor o erudito bíblico que no esté de acuerdo con esto. La forma en la que Jesús le dice a María no es habitual de cómo un hijo se refería a su madre. Mujer, le dice. Está poniendo una distancia, le está diciendo, fuiste mi madre por mucho tiempo, me enseñaste muchas cosas, agradezco al Señor por eso, pero ahora yo soy un hombre independiente y no estoy aquí para hacerte caso a ti. A las mamás no les gusta escuchar eso, pero a veces hay que decírselo. Y Jesús nos da un ejemplo. Dije la mamá, no la suegra. Bien, lo noté muy entusiasta, digamos. A cada hijo le corresponde decirle eso a su mamá. Si la nuera se lo dice a la suegra, se acabó. Despídanse de los próximos asados familiares. Entonces, lo que nosotros vemos es que efectivamente produce una distancia, pero aún así Jesús atiende a la preocupación que tenía María. Pone una distancia simplemente para poner claramente el límite, le está rayando la cancha. Pero una vez con la cancha rayada le dice, ok, pero vamos a hacer algo al respecto. Entonces María dice, hagan lo que Él diga. ¿Sí? Esto es muy interesante porque a muchas veces también en un contexto evangélico, o aquellos que nos criamos en contexto evangélico, nos acostumbramos también a entender este texto de una manera como no está tampoco siendo dicho. El texto sí nos muestra que Jesús oía con atención a su madre y que su madre era una mamá humana, como cualquier mamá, ¿cierto? Que tiene preocupaciones humanas, y Jesús está en medio de una dinámica familiar normal, común y corriente. Eso también nos muestra el texto claramente. Así que le dice, hagan lo que Él les ordene. ¿Qué aprendemos en este milagro? Una vez hecha esta aclaración, Jesús manifiesta la gracia que hace posible una nueva realidad. Jesús está mostrando el poder de la gracia contra el legalismo de las religiosidades humanas. Fíjense que el versículo 6 dice que Jesús le dice, oye, esas tinajas que se usan para la purificación, úsenlas. ¿Qué son las tinajas de la purificación? Versículo 6. Eran tinajas con agua, que lo que se hacía era que los siervos ponían eso, la tomaban probablemente en más de uno, ¿cierto? De a dos o algo así, tomaban estas tinajas y las vertían sobre la agua, sobre las manos de los que se iban a servir la comida. No existía concepto de gérmenes, aquí no había un tema de higiene, no por lo menos de higiene física, pero sí un asunto de higiene espiritual. En la tradición judía se había enseñado de que el pecado podía entrar si uno comía alimentos contaminados o si uno comía con las manos sucias. Eso iba a producir un problema espiritual, porque el pecado iba a entrar a mi vida y entonces yo iba a ser alguien pecador.
Para evitar eso, había que lavarse muy bien las manos antes de comer. Es interesante que Jesús lo que hace al tomar estas tinajas, a ordenar a los siervos que tomen estas tinajas, le está diciendo: esas tinajas no sirven para nada. ¿Se fijan qué es el concepto? Jesús le está diciendo: ¿saben esas tinajas para limpiarse y para purificarse religiosamente? Démosle un mejor uso, transformémoslas en vino. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús le está diciendo que todo ese montón de reglas de la religiosidad humana solamente han atormentado y han producido un peso sobre los hombros de las personas. Y Jesús viene para quitar el peso y alargar la fiesta. Jesús viene para mostrar que la gracia es más potente que las reglas del legalismo, que la religiosidad humana. Algunos dicen que el hecho de que sean 6 tinajas y que Juan destaque el hecho de que eran 6, tal vez está incluso hablando de la imperfección, porque 7 es el número de la perfección en la cultura judía. 6, por lo tanto, es algo imperfecto, algo que no logra ser perfecto. Tal vez lo que Jesús está mostrando es que efectivamente hay una imperfección en este ritual, que este ritual no es capaz de limpiar el corazón, pero la gracia sí. Entonces, Jesús hace un milagro que es, sin duda alguna, muy escandaloso para la mentalidad religiosa. Porque a nosotros nos agrada pensar de que las reglas de la religiosidad nos acercan a Dios. Y que podemos hacer una diferenciación muy clara. Están aquellos que cumplen las reglas correctamente y están aquellos que no las cumplen. Y los que cumplen correctamente las reglas están más cerca de Dios. Los que no las cumplen están lejos de Dios y jamás podrán estar cerca de Dios mientras no empiecen a cumplir las cosas bien. Esto es inquietante y deviene inquietante, porque la tendencia natural del corazón humano es a pensar nuestra relación con Dios de esa manera, a pensar nuestra relación con Dios en una lógica de yo hago y Dios a cambio me bendice porque yo hice lo correcto. Haz lo correcto y Dios bendecirá tu vida. Haz lo que las reglas dicen y entonces tu familia será hermosa. Y muchos de nosotros nos acercamos a Dios no porque verdaderamente queramos conocerle ni amarle, sino porque queremos los beneficios que podríamos obtener estando cerca de Dios. Por lo tanto, toda esta lógica de reglas, haz esto, no hagas esto otro, hazlo así, no lo hagas así, nos parece sumamente atractivo. Pero cuando te pasan una lista con reglas, tú estás en control de la situación. ¿Y sabes qué es lo interesante? La esencia del pecado es esa. Cuando el ser humano quiere tomar el control de aquello que le pertenece solo a Dios. La esencia del pecado no es la inmoralidad o las manifestaciones externas de maldad, pecaminosidad, lujuria, lascivia. La esencia del pecado es querer tener el control. ¿Qué fue lo que la serpiente le ofreció a Adán y Eva? Ustedes van a ser como dioses. Y ustedes van a poder conocer el bien y el mal por ustedes mismos. No van a tener que depender de Dios. Usarán sus razones autónomas. Y de manera autónoma ustedes determinarán qué es bueno y qué es malo. El control estará en ustedes. Esa es la esencia de lo que nos aleja de Dios. Esa es la esencia de lo que nos condena. Y esto, por lo tanto, nos debe abrir los ojos. Porque hay personas que quieren tener control sobre su propia vida. ¿Y saben cómo lo hacen? Toman todos los parámetros de lo que sería bueno, correcto, incluso lo que dice la Biblia que sería bueno y correcto, y dicen: voy a hacer todo lo contrario. No le creo a la Biblia, no le creo a Dios. Viviré yo mi vida a mi manera.
Entonces ahí nosotros miramos a estas personas y decimos, pobres pecadores perdidos, que necesitan de Dios. Y es cierto que necesitan de Dios. Es evidente que ellos quieren tener control en su propia vida cuando ellos quieren vivir parámetros totalmente contrarios a lo que Dios estableció. Está claro que es así. El problema es que no nos damos cuenta que existe otro segundo tipo de pecadores que son tan terriblemente pecadores como ese. Y son los que hacen todo lo correcto, pero lo hacen queriendo tener ellos el control. Se levanta temprano y va a la iglesia. No falta ninguna reunión. Da su diezmo fielmente. Y cualquiera puede decir que es un buen evangélico. Cualquiera puede decir que es un buen presbiteriano. Pero esta persona quiere tener el control de su vida. Yo tomo el control de mis acciones. Yo tomo el control de mi destino. ¿Cómo? Le pido a Dios que me entregue la lista de lo que debo hacer. Tomo la lista y digo, ok, voy a empezar a hacerlo. Denme un lapicito y voy a ir poniéndole un visto a todo lo que hago yo. Y esa forma de pecar es tan terrible, y tal vez más terrible que la otra, porque se te nota menos que estás lejos de Dios. Y tú mismo notas menos. Tú no te das cuenta lo lejos que estás. Jesús viene a romper con eso. Y Jesús lo hace de una manera casi irreverente, ¿no es cierto? Porque esas tinajas tenían un uso. Una familia promedio de Palestina podría tener dinero para comprar una tinaja de piedra. ¿Sabían ustedes eso? Leyendo algunos comentarios bíblicos, algunos datos históricos interesantes están en eso. Que las tinajas de piedra eran 6. Pero una familia promedio tendría el dinero para comprarse una. Significa que las otras 5 eran prestadas. Tuvieron que ir a pedirle al vecino, tuvieron que ir a pedirle al tío. Que es como se arman las bodas, ¿o no? Muchas veces, ¿cierto? Son pocos los que pueden venir y decir, ok, aquí está el cheque y hazme la boda, digamos, la tercerizan. La mayoría de nosotros, me incluyo, armamos la boda a pulso, ¿cierto? Y es lo mejor en todo caso, nunca más lo olvida. ¿Eh? Las peleas, cómo se agarró con el banquetero, todo eso después se tornan anécdotas maravillosas. A ver. ¿Sí? Así que ellos, como una familia promedio, ¿cierto? Una familia proletaria de Palestina, juntaron las otras 5 tinajas para poder tener para todos los invitados. Así que hay un esfuerzo por detrás. Los primos de Jesús a lo mejor se levantaron temprano para buscar las tinajas. Y Jesús viene y ve las tinajas ahí y dice, transformemos, tienen vino, aquí tenemos vino de agua. No es para lavarse las manos, porque si no el pecado entra, Dios no se agrada, los que comen con las manos sucias, Dios los mira feo. ¿Quién nos va a mirar feo Dios? Dios nos mira feo si lo estamos pasando mal en un matrimonio y el vino se acabó. Pongan más vino para que lo pasemos bien. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hace un tiempo nosotros estuvimos compartiendo el Evangelio de Juan con algunas personas que vivían en situación de calle. Y entonces uno de ellos, viendo estábamos empezando los primeros estudios, al ver este milagro, obviamente quedaron para adentro y dijeron, ¿Jesús transformó el agua en vino? Sí, transformó el agua en vino. ¿Qué crees tú que significa eso? Le preguntamos. Y el tipo dio la mejor exégesis. Él dijo, él alargó la fiesta. La fiesta se iba a terminar y él la alargó. ¿Qué es lo que hacen los buenos amigos cuando se está acabando? Y ellos van a la botillería y compran. Aprendan de Jesús. Así que efectivamente lo que Jesús está diciendo es que es mejor la alegría y el gozo y la comunidad que se genera antes que la rigidez de reglas, de leyes que nosotros ilusamente pensamos que nos van a dejar más cerca de Dios, cuando en realidad muchas veces el afán por detrás de tu obediencia es mantener el control, y eso solo te está alejando de Dios, no te está acercando a Él, te está alejando de Él. Abandona el control, abandona la ilusión de que eres tú quien controla tu vida, de que eres tú quien controla tu espiritualidad cumpliendo las reglas, porque no es así. Solo está cerca de Dios el corazón contrito y humillado. Solo está cerca de Dios
Aquel que, reconociendo su total incapacidad, con manos vacías porque no tiene nada que entregarle a Dios, clama a Él y le dice: Señor, dependo de ti. Si no lo haces tú, yo nunca lo podré hacer. El religioso no tiene sentido de dependencia. Él se cree autónomo, porque él piensa que es él quien hace las cosas, cumpliendo con el listado de cosas por hacer. Así que aprendemos esto con la primera señal, con el primer relato. Pero el segundo relato nos ayuda a equilibrar y a conocer una visión de Jesús que nos da mayor profundidad. El segundo relato está del 13 al 22 y dice así: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron, preguntándole: ¿qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Nosotros podemos ver ahora en el segundo relato otra faceta de Jesús, ¿sí? Lo cual a mí me agrada mucho porque nos damos cuenta lo complejo que es Jesús y lo mucho que a todos nosotros nos falta, lo mucho yo veo, lo cuanto a mí me falta ser como Jesús. Porque cuando ando espiritualoide, ando espiritual en todos lados, hasta en las fiestas, ¿sí? Y cuando ando fiestero hasta en los cultos. Pero Jesús no era así. Jesús sabía que había un momento para cada cosa. Y cuando era el momento de rendir adoración en el templo, Él sabía que había algo que era esencial: permitir a todos que igualmente pudieran acceder a adorar al Señor, y que pudieran adorarle de corazón, y que pudieran adorarle de manera tranquila, en paz, sin gente a su alrededor gritando: a Luca la oveja, a Luca la paloma. Jesús no quería eso. Esto es muy importante porque si nosotros vemos bien este relato y lo comparamos con otros relatos de los otros evangelios de Jesús purificando el templo, nos vamos a dar cuenta de que Jesús dice una frase así, dice que tienen que salir los cambistas, tienen que salir los que estaban haciendo mercado en el templo, porque mi casa será llamada casa de oración. Jesús está citando un texto del Antiguo Testamento cuando hace eso. Y un texto de uno de los profetas que dice así: que la casa de Jehová será llamada casa de oración para todas las naciones. Y aquí nos da un detalle, Juan, muy importante. Dice que los que estaban allí no eran solamente los que vendían ovejas y palomas para el sacrificio en el templo, sino que también estaban los cambistas, o los que hacían cambio de moneda. Y los cambistas son exactamente eso, los que cambian moneda extranjera por moneda nacional. Estos datos me dan a entender algo, y nos da a entender algo: que estos mercaderes se instalaban en el patio del templo que estaba destinado para la adoración de los gentiles, el llamado patio de los gentiles. Como eran judíos, ellos decían: ¿qué importa? Son gentiles. Y en el patio de los gentiles instalaban su mercado. Ponían su ovejita ahí amarradas con un palo, tenían a las palomas en una jaulita y empezaban a vender. Y los cambistas en la mesa cambiando moneda de Grecia, de Roma, por moneda nacional, para que pudieran comprar y así pudieran ir a ofrecer su sacrificio. Pero ¿dónde estaban? En el patio de los gentiles. Esta situación a Jesús le indigna profundamente, porque estos judíos, pensándose superiores a los demás, le negaban el acceso a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, para poder adorar tranquilamente a Dios. Así que Jesús sabe cuándo es tiempo
de enojarse. Nosotros tenemos algunas imágenes de Jesús en nuestra mente que simplemente no corresponden a la realidad de lo que los evangelios nos relatan. Y nosotros imaginamos que Jesús era una especie de hippie bonachón, que quería a todo el mundo, ¿cierto? Un nano Stern del siglo I. Pero la verdad es que Jesús está mostrando claramente su ira y su justicia cuando Él habla aquí y echa a los campistas. Y no tiene pero ni un reparo en tomar incluso un látigo armado de cuerda para ir sacando a los animales y echar a los animales por afuera. Y les dio la vuelta a las mesas llenas de monedas y les dijo: váyanse de aquí, esta es la casa del Señor, esta es la casa de mi Padre, esta es casa de adoración. Y los discípulos, cuando ven esta actitud de Jesús, ellos mismos dicen y se acuerdan que hay un texto del Antiguo Testamento que dice: el celo por tu casa me consumirá. Y ellos ven que Jesús es el cumplimiento de esta palabra. Así que ellos le preguntan a Él. Los discípulos se enojan, reaccionan. ¿Con qué autoridad puede actuar de esta manera? Lo que nosotros vemos aquí, y lo que nos enseña la purificación del templo, es que Jesús también no solo manifiesta la gracia de Dios como lo hace en la boda de Caná, sino también manifiesta la ira de Dios contra los que obstruyen que la gente pueda adorar a Dios. Jesús no estaba muy interesado en la purificación de manos. Nos damos cuenta por el relato de la boda de Caná. Pero sí estaba interesado en la purificación de la adoración. A Jesús sí le interesaba que nuestra adoración fuera pura. Y una adoración solamente es pura y es de corazón puro cuando nosotros nos acercamos a Dios con un sentido de dependencia y podemos acercarnos a Él con libertad. Uno de los eruditos bíblicos comenta que tal vez una forma de traducir lo que Jesús dice y lo que Jesús está diciendo a las personas en el versículo 16 es que dicen: a los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un supermercado? Y yo creo que de alguna manera nosotros tendemos a convertir la iglesia en un supermercado. Nosotros digamos: pero ¿de qué está hablando, pastor? Nosotros nunca hemos permitido que se vendan cosas en horario oculto. ¿Sí? Después a lo mejor. Pero eso es otro tema, es para juntar plata para cosas, ¿sí? No es lo mismo que ocurría aquí. Aquí estaban interrumpiendo la adoración. La gente no podía adorar, era el momento de la adoración y ellos estaban vendiendo. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Por qué vamos a convertir la iglesia en un supermercado? La convertimos en la iglesia en un supermercado cuando nosotros empezamos a pensar de que nuestra labor y nuestro deber es solamente predicar el evangelio a un determinado grupo de personas, negando el acceso al conocimiento del evangelio a grupos diferentes a nosotros. Esto es una tendencia de mercado. Obviamente que las leyes del mercado te van a decir que tú no puedes tener el mismo nicho, ¿sí? O no puedes tener todos los nichos, quiero decir. Puedes tener solo un nicho de mercado, solo un grupo de personas, un público objetivo al cual tú puedes llegar, un target. Así que nosotros empezamos a pensar que como iglesia también deberíamos tener un target, ¿sí? Que son las personas que piensan como yo, que tienen mi nivel educacional y que viven en el barrio donde yo vivo. Pero la verdad es que la iglesia es llamada a predicar el evangelio a todo tipo de culturas. Y la iglesia es llamada justamente a romper las barreras que naturalmente nosotros como seres humanos levantamos. Los judíos de Jerusalén del tiempo de Jesús levantaron una barrera y dijeron así: ese es el patio de los gentiles. Ok, por lo menos los gentiles podían venir y adorar. Así que úsenlo para vender ahí nomás y no importa. Es interesante eso. Porque algunos de nosotros podemos pensar sin quererlo, pero podemos empezar a pensar o a actuar de tal manera que negamos el acceso al evangelio a otras personas. Y eso a Jesús le indigna. Si quieren ver a Jesús enojado, entonces empieza a actuar y a tomar decisiones como si la predicación del evangelio solo fuera para un grupo de personas. Como si no le correspondiera predicar el evangelio a un grupo diferente, a personas que piensan distinto, cuyas costumbres son distintas, cuyos valores son distintos. Si tú empiezas a justificarte
entonces estás tornando la iglesia en un mercado. A Jesús le indignó que transformaran la iglesia en un supermercado, porque la iglesia no es un supermercado y no funciona con las lógicas del mercado, porque la iglesia no es una empresa. La iglesia es la comunidad sobrenatural del Espíritu Santo, y una comunidad sobrenatural no está regida por las leyes naturales. Hay leyes naturales, claro que sí, de oferta, demanda, de target, de nicho, pero eso es el ámbito de lo natural. La iglesia es una comunidad sobrenatural. Amén. Porque ninguno de nosotros pertenece a la iglesia porque tomó la decisión de pertenecer a un grupo social que era parecido a él. Pertenecemos a la iglesia porque por gracia el Señor nos hizo nacer de nuevo. Amén. Nos dio su Espíritu y por su Espíritu nos atrajo a Cristo. Amén. Y entonces formamos una comunidad y vimos una necesidad en un barrio y dijimos, alcancemos ese barrio para Cristo. Vimos una necesidad en una comuna y dijimos, alcancemos a esa comuna para Cristo. Amén. Y en esta comuna la diversidad de personas es tan grande que no podemos darnos el lujo de pensar que solo un tipo de personas tienen que venir aquí. Eso es transformar la iglesia en un supermercado. Entonces, si queremos ver a Jesús enojado, pensemos así. Si queremos verlo transformando el agua en vino, entonces tengamos una actitud diferente. Si queremos ver que Él transforma en alegría nuestro tiempo con Él, entonces aprendamos que el Señor nos ha llamado a justamente formar una comunidad que no está regida por las leyes de cómo la sociedad humana forma comunidad, sino que es una comunidad formada por la atracción sobrenatural del Espíritu Santo. Pero ambos episodios, tanto la boda de Caná como la purificación del templo, nos enseñan una gran cosa que es el punto central. Jesús es Dios. Amén. ¿Por qué Él transforma el agua en vino? Porque es Dios. ¿Por qué Él puede tomar un látigo y echar a la gente del templo? Porque esa es su casa. Amén. La casa de Dios. Amén. Él puede hacerlo. Él tiene la autoridad para hacerlo y reafirma y confirma su autoridad. Él es el dueño de esa casa. Así que Él transforma el agua en vino en primer lugar, porque eso es algo que solo Dios hace. Ustedes saben que Dios transforma el agua en vino todos los años, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Cuando el agua cae sobre la tierra donde están los viñedos, esa agua es absorbida por los viñedos y se transforma en savia que permite que haya uvas. Amén. Esas uvas maduran y en el tiempo de la vendimia se recogen esas uvas, se pisan y se hace vino. Todos los años Dios transforma el agua en vino. Amén. Solo que aquí Él lo hizo de una manera diferente. Tomó un atajo, porque Él es el dueño de las leyes de la naturaleza. Jesús está diciendo con esto, yo soy Dios. Yo creé las leyes que permiten que el agua se transforme en vino, pero las puedo alterar cuando quiero. Yo soy el legislador de estas leyes. Así que Él viene y las transforma. Y en vez de usar todo el proceso de una vid durante un año, directamente transformó el agua en vino. Amén. ¿Y lo transformó en qué? En un Carmenel Santa Eva Gran Reserva. Porque dice que el maestro de Sala probó el vino y dijo, este es el mejor vino que ha habido. Obviamente era vino chileno. Pero también Él muestra que es Dios el que está lleno de celo por el templo del Antiguo Testamento. Es muy importante notar esto. Hoy día ya no hay lugares santos, ya no hay paredes santas, ya no hay lugares que son santos por sí mismos y por lo tanto, hoy ten cuidado porque no puede faltar el respeto al templo. En ningún lugar de la Biblia en el Nuevo Testamento se nos dice que le faltaba el respeto al templo porque no hay templo en el Nuevo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección de Cristo, el templo es nuestra vida. Amén. Y el culto, sin duda alguna, que es un lugar donde debemos tener respeto y reverencia, pero el culto puede ser aquí, puede ser en un parque, puede ser en una casa. Amén. Y la reverencia corresponde al momento de culto, pero no al lugar. Esto es una casa, que mañana sus paredes podrán ser derribadas. Vamos a construir un templo más grande. Amén. Sería bueno, ¿no? Amén. O no. O podrá ser vendido. ¿Sí? Y será otra cosa. No importa. Las paredes, los ladrillos no están santificados, pero en el tiempo en el cual Jesús está haciendo la purificación del templo, todavía el templo era importante. Y Jesús sabía eso, porque el templo pierde su validez con la muerte y resurrección de Jesús. Pero aquí Él todavía no había muerto ni resucitado. Por lo tanto, Él tiene celo por el templo.
Así que Él viene y dice que en el templo se debe guardar ese espacio para la adoración. Y no se le debe negar a nadie, ni siquiera a los gentiles, la adoración. Todos son bienvenidos a adorar. Sean o no sean descendientes de Abraham. Traigan o no traigan en sus venas la sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Si quieren venir y conocer a Dios, si quieren conocer la ley, hay que dejarles el espacio para que lo hagan. Y no podemos llenar ese espacio con otras cosas. No podemos poner barreras e impedimentos para que ellos se acerquen. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque es Dios. Solo Dios puede hacer esto. Llenarse de celo por el templo. Y también Él muestra que Él tiene poder y autoridad para resucitar de los muertos. Con esto Él muestra de manera definitiva su divinidad. Porque Él dice: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo. No está hablando del templo de Jerusalén. Después los discípulos entendieron. Recuérdense que Juan está escribiendo en retrospectiva, años después de que Jesús ya estuvo realizando su ministerio. Así que él en retrospectiva escribe y dice: y después venimos a entender que lo que él estaba refiriéndose no era al templo físico, él se estaba refiriendo al templo físico de piedra, sino que se estaba refiriendo a su propio cuerpo, a su cuerpo. Y mira lo que dice Jesús sobre su cuerpo: destruyan este templo y yo lo levantaré. O sea, Él resucita de los muertos por su propio poder y su autoridad. Vemos el milagro de Lázaro, ¿cierto? Lázaro también resucita, pero Lázaro no puede resucitar solo. Jesús tiene que ir a resucitar. Amén. Pero Jesús, en cambio, Él es la resurrección y la vida. Amén. Nadie le quitó la vida, Él la entregó. Y de la misma manera, Él se dio vida a sí mismo con la autoridad divina que le corresponde. Él se levantó de los muertos. Amén. Así que cuando Él se levanta de los muertos, muestra su divinidad, porque Él está mostrando que tiene autoridad sobre la muerte. Amén. Esto que nosotros tuvimos la oportunidad, creo que, me imagino que ustedes también, de recordar y celebrar la semana pasada, ¿cierto? El hecho histórico de la resurrección, es lo que nos distingue como cristianos. Porque todos los años la gente hace peregrinaje a las tumbas de los grandes líderes religiosos. Peregrinan a la tumba de Mahoma, peregrinan a la tumba de importantes personajes históricos. Pero no hay peregrinación a la tumba de Jesús. Porque no hay tumba de Jesús. Porque Jesús está vivo. Es así de simple. Porque esa tumba está vacía. Él se levantó de los muertos. Y les digo algo, no hay explicación para que el cristianismo se hubiera difundido de la manera como lo hizo durante el siglo I, si no fuera porque la resurrección es real. No hay explicación posible. Nunca hubo un movimiento religioso en la historia, nunca ha habido ni habrá un movimiento que hizo esto. En 100 años, expandirse a personas de distintas culturas, convenciéndolas de la veracidad de estos hechos. ¿Por qué pudieron hacerlo? ¿Por qué los mataban y seguían predicando? ¿Por qué los mataban y más crecían? Y más hablaban, y más predicaban, porque estaban convencidos de un hecho histórico real. Jesús se levantó de los muertos. Amén. Así que este era un grupo de personas que no le tenía miedo a la muerte. Amén. Y en 100 años trastornaron un imperio entero. Si nosotros miramos, por lo tanto, vemos que Jesús muestra su autoridad y poder divinos a través de su resurrección. Quisiera concluir con las palabras finales de lo que nos dice Juan sobre Jesús. Entre el 23 y el 25 dice así: que mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. En cambio Jesús no les creía, porque los conocía a todos. ¿No le parece interesante? ¿Sí? ¿Quién es el Dr. House al lado de Jesús? Jesús no les creía. Todos mienten, dijo Jesús. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Es interesante el contraste. Existe un predicador un poco famoso, estuvo más famoso hace un tiempo atrás, con unos videitos donde él predicaba en 14, 15 minutos, se llama Rob Bell. Y él tiene una pequeña predicación infame y herética, donde él dice que no importa si tú no crees en Dios, Dios cree en ti. Según lo que yo leo aquí, no es así.
Dice que mientras estaba en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre. 24, en cambio Jesús no creía en ellos. ¿Sí? Cuando a ti te dicen así, Dios cree en ti, ¿qué es lo que te están diciendo? Tú eres especial. Y por eso Dios te miró con amor, porque eres distinto a los demás. Yo te tengo una noticia, tú no eres especial. Amén. Espero que tengan la edad suficiente para afrontarlo, ¿sí? No hay nadie aquí de 7, 8 años. Hasta esa edad uno le enseña eso a los niños. Qué único. Sabiendo que es una mentira. Pero la verdad es que tú no eres especial. Tú eres un pecador. Y si hay algo especial en ti que te hace merecedor, es tu pecado, te hace merecedor del infierno. Esa es la realidad de quién eres. Entonces yo quisiera que no terminemos hoy día sin prestar atención a estas palabras. Jesús sabe quién eres. Puedes engañar a los demás y parecer bueno, y parecer religioso, y parecer un ciudadano de bien, pero Dios sabe quién eres en tu corazón. Conoce lo que tú codicias, conoce las cosas que tienes como ambiciones, y Él sabe muy bien que en las profundidades de tu corazón tú solo eres merecedor de una cosa: el fuego eterno. Pero ¿qué dice el mismo Evangelio de Juan? Que de tal manera amó Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros. Amén. ¿Sabes por qué Dios te amó? Porque Él tomó la decisión de amarte. Amén. Eso es amor incondicional. Él no amó como reacción a tu supuesta obediencia, porque tú sabes que tu obediencia no es otra forma, no es otra cosa, sino una manifestación más de tu deseo de control. A Él no le impresiona tu obediencia. A Dios no le impresiona tus diezmos. A Dios no le impresiona que llegues a la hora. A Dios no le impresiona lo linda que es tu familia. Dios conoce quién eres y no lo puedes engañar. Amén. ¿Por qué la mayoría de la gente se enoja con el Dr. House? Porque el Dr. House le dice quiénes son realmente. Yo creo que con mayor razón nos enojaríamos con Jesús, ¿cierto? Porque Jesús sí que nos conoce y al contrario del Dr. House no se equivoca. No se equivoca. Tenemos que mirar a Jesús y entender que Él sabe quiénes somos. Por lo tanto, Él no ve en nosotros méritos para amarnos. Él nos ama porque simplemente tomó la decisión de hacerlo. Y esa es la mejor noticia que tú puedes recibir hoy día. Porque eso significa que si tú fallaste, que si te equivocaste, que si cometiste un tropiezo, que si metiste la pata y lo hiciste a fondo, el amor de Dios por ti es invariable. Amén. Porque su amor no está condicionado a lo que tú haces. El amor de Dios no es reacción a tus acciones. Nuestras reacciones, nuestra obediencia es reacción a su acción. Nosotros reaccionamos al amor de Dios. Y hoy día somos invitados por Jesús de una manera a lo mejor dura, de una manera a lo mejor que puede sonar un poco nihilista, pero lo que Jesús nos está haciendo es una invitación. No creas en ti mismo, no te creas especial, acude a mí porque yo te amo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. No pienses que eres merecedor de algo, porque no mereces nada. Simplemente humíllate delante de mí y yo haré de tu vida algo útil. Yo haré de tu vida algo con un propósito. Y además es harto tonto, ¿no? ¿Para qué querer esconderle a Dios lo que son? El 25 es claro. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Jesús conocía el interior del ser humano. Amén. No sacas nada por ocultarle, Él te conoce. Amén. Y conociéndote, te ama. Martín Lutero dijo lo siguiente: cuando yo llegue al cielo, me voy a encontrar con varias sorpresas. Una de ellas es que mucha gente que yo pensaba que iba a estar ahí, no va a estar. La segunda sorpresa es que mucha gente que yo estaba seguro que no iban a estar ahí, me los voy a encontrar allá. Pero la mayor de todas las sorpresas va a ser encontrar que el sucio y pecador Martín Lutero va a estar allá. Que eso sea lo que más te sorprenda, que Dios te amó y te salvó solo por gracia. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por admirarnos con la persona de Jesús.
nadie, nunca, jamás se igualará a tu Hijo. Amén. Amén. Nadie tiene el carácter precioso de Jesús. En esta hora miramos a tu Escritura, miramos a lo que tú nos has revelado de tu Hijo Jesús y nos sorprendemos de lo maravilloso que Él es. Y te adoramos, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres Dios verdadero. Te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero. Y nos postramos ante ti, porque sabemos que solo en ti hay esperanza y salvación. Gracias, Dios. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias por enseñarnos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.